A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Hola, les habla Isabel Rodríguez. Una tarde más con ustedes. Es para mí todo un honor que el Señor me haya permitido estar una vez más con ustedes. Vamos a leer las instrucciones que siempre hay que leer. Muy buenas tardes, amigos oyentes de su programa Hablando con Dios en la frecuencia de 93.0 AM de Casita Bendición, que lleva a todos ustedes cada lunes a ser las 5 de la tarde. Es nuestro sincero deseo poder edificarlos e instruirlos de acuerdo con la palabra de Dios, mediante temas que edifican las familias de nuestro país. Asimismo, para llevar una voz de esperanza y aliento en medio de estos tiempos tan difíciles, donde se ven amenazadas nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Muchas gracias por abrir las puertas a este programa que cada semana llevamos a todos ustedes. Casa Bendición es un ministerio en nuestra Iglesia Católica que se dedica a la reunión y formación de las personas de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene su sede principal en Sabanilla de Montes de Oca y reúne a las personas en diferentes grupos a lo largo de la semana. Los lunes por la noche a las 7 hay reunión de matrimonios o parejas en noviazgo. Martes a las 9 de la mañana, reunión de señoras casadas. Miércoles a las 6, asamblea general. Jueves a las 6:30, reunión de varones. Y sábados a las 5:30 de la tarde, asamblea general. Igualmente nos reunimos el último viernes de cada mes a las 7 de la noche para dar gracias a Dios, bendecir al Señor por todas las bendiciones recibidas durante el mes y asimismo consagrar el mes que continúa, presentando nuestras peticiones y proyectos para orar durante el mes. También usted puede utilizar esta plataforma para anunciar sus empresas, productos, servicios. Y para esto puede comunicarse a los teléfonos 22 53 13 17 o al 83 18 7361 para obtener citas de consejería, consultas o dudas de los programas presentados o bien para incluir su anuncio. Con gusto, estamos a sus órdenes. Que Dios me los bendiga. Es una dicha inmensa el poder estar una tarde más con ustedes. Para eso vamos a elevar al Señor una oracioncita para que Él nos bendiga, para que bendiga esta charlita, para que esto sea para bien de nuestras almas, fortaleza nuestro espíritu, para todo nuestro ser. Padre Santísimo, Dios de amor, aquí estamos un lunes más para alabar y para bendecir tu nombre, para glorificar tu presencia, porque sabemos que aquí estás con nosotros. Señor, primero que nada, queremos pedirte perdón porque somos pecadores. Pedimos perdón de todo corazón por todos los pecados que hemos cometido de pensamiento, palabra, hora y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rogamos al Señor que en su infinita misericordia nos perdone
y que nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy hoy los temitas que tenemos, digo temitas porque vamos a hablar de lo importante que son los salmos y también de la importancia de las bendiciones de Dios. Son dos cosas muy, pero muy importantes en nuestra vida. Debemos de aprender a valorarlas, debemos de aprender a darle gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él nos bendice, porque está con nosotros. Por eso vamos a poner estos dos temitas en la presencia del Señor, que abran nuestras mentes y nuestros corazones para recibirlas con amor y también para aprender un poquito. También Padre Santísimo, Dios bendito, bendice nuestras familias, bendice a nuestros hijos, bendice nuestras mentes, nuestros corazones, bendice los deseos que hay en nosotros, esos deseos de que los hijos estén bien, de que haya trabajito para el esposo, para nosotros, también para los hijos, de que Dios nos bendiga y que siempre nos dé su santa paz. Eso lo ponemos en la presencia del Señor. Le pedimos al Señor que en su infinita misericordia socorra nuestras necesidades y que un día nos lleve a la vida eterna. Bendito sea el Señor aquí en sus familias, en toda parte y en todo lugar. Ahora sí, amén. Vamos a empezar hablando de los salmos. Los salmos son oraciones muy lindas que hay en la Biblia. Aprendamos a orar con los salmos como lo hacía el Señor Jesús, porque Él oraba con los salmos. Los salmos son muy importantes porque en los salmos está la presencia viva del Espíritu Santo y por eso nosotros al leer los salmos podemos ser liberados, podemos ser sanados, aliviados de nuestras penas, de los momentos difíciles. Los salmos son muy lindos y vean lo que nos dice Efesios 5:19. Hablen entre ustedes, esto nos dice San Pablo, porque lo tomé de la carta a los Efesios que escribió el apóstol San Pablo. Dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y celebren interiormente al Señor. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Qué lindo. Ojalá nuestras conversaciones siempre sean dándole gracias a Dios, contándole qué sé yo, a nuestras amistades, a nuestros vecinos, a nuestros mismos familiares, las bellezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios nos ama mucho y Él hace maravillas. Por eso aquí Efesios nos dice 5:19, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Dice que nosotros debemos de cantarle al Señor y celebrarlo interiormente, porque Dios es bueno, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Imagínense ustedes que Dios es tan bueno que Él nos da cosas a nosotros aún sin pedirlas. ¿Cuánta gente deseara tener ojitos para ver y no ve? ¿Cuánta gente deseara tener salud y no la tiene? Nosotros debemos de darle gracias a Dios por tener ojos, por tener manos, por tener la capacidad de trabajar. Debemos de estar alegres, pensando siempre en las maravillas y las grandezas del Señor. Si fíjense ustedes que los pajaritos con su canto alaban al Señor, los pollitos con su pío pío, todos los animalitos saben quién es el Señor. Ahora nosotros que somos humanos,
que lo conocemos, que lo buscamos. Imagínense ustedes con más razón. Bendito sea el Señor. Aquí sigamos con esto. Jesús supo orar con los salmos y nosotros también debemos de aprender a orar con ellos. Cristo se aplicó a sí mismo el Salmo 22, que se dice que es la oración de Cristo Jesús en la cruz. Imagínese el Señor Jesús orando con los salmos. Con más razón, nosotros debemos de aprender a orar con ellos, a darnos cuenta que lo que está ahí es para nosotros, porque la herencia que Cristo Jesús nos dejó está escrita en la Biblia, es la palabra de Dios, la que nos trae salvación, vida eterna, la que nos muestra el camino que debemos de andar. ¿Por qué? Porque el Señor, lo más grande, yo creo que nos pudo haber dejado la guía para llegar a la vida eterna. Ahí vamos a encontrar todo para no apartarnos de Él, para fortalecer nuestros espíritus, nuestro espíritu, para que el alma esté feliz y contenta, apegadita al Señor. Son oraciones muy antiguas que reflejan lo que fue en el tiempo de antes la adoración, la alabanza, la vida devocional, el sentimiento religioso. Es la historia de la vida, de la historia de Israel. O sea, todo lo que Israel hacía antiguamente está escrito en los Salmos. Y como Cristo, el Padre y el Hijo son el mismo ayer, hoy y siempre, estas oraciones están vigentes y tienen un gran poder. En hebreo, al libro de los Salmos se le llama el libro de las alabanzas. En hebreo, nosotros lo llamamos el libro de los Salmos. Leer los Salmos, ojo a esto, pongamos atención. Leer los Salmos constituye a menudo el primer paso para ser liberados del pecado y de toda atadura que tengamos, porque la presencia viva del Espíritu Santo en ellos hace que así sea. Si yo leo los salmos, si yo atiendo a lo que está escrito en ellos, créanme que yo voy a ser liberada, me voy a enamorar más de Jesús, lo voy a buscar más, voy a estar como reconociendo más la grandeza, el señorío y el poder de Él. Oiga, vamos a leer esto ahora. Beneficios de leer los salmos. Confortan al solitario. Cuando una persona se siente sola, empieza a leer los salmos y se da cuenta que no lo está, que Dios está con uno, que nunca lo abandona, que el Señor siempre, siempre está con nosotros. Él nunca nos va a abandonar. Por eso debemos de buscarlo. Y es que los salmos lo llevan a uno a sentir que Dios está con uno. Y si Dios está con uno, entonces uno no está solo, ni tampoco es un abandonado, no. Porque si Dios está en nosotros, y es más, vive en nosotros, recordemos que el Espíritu Santo vive en nuestras almas, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Fortalece al cansado. ¿Por qué? En el Salmo 103 que dice que nos dará nuevas fuerzas, que nos dará nuevas fuerzas. Dice, te colma de bendiciones en la vida y como el águila renueva tu juventud cuando estamos cansados. Yo soy una que cuando yo me siento que ya no doy, le digo, Señor, renueva mis fuerzas. Señor, dame fuerzas nuevas. Y sigo haciendo el oficio diciéndole al Señor,
que si Él está conmigo, yo tengo nuevas fuerzas y que todo lo hago en el nombre de Jesús. Y ustedes no me lo van a creer, no me lo van a creer, pero yo me siento, sigo adelante y ya no siento tanto cansancio. Por eso dice que fortalecen al cansado. Venda los corazones heridos y quebrantados. En el Salmo 147 dice que Él venda, que Él sana los corazones destrozados y que venda las heridas. Y es que un corazón destrozado, cuando una persona está con su corazón destrozado, partido, sea por la muerte de alguna persona, sea por algún sufrimiento, por alguna cosa que le pasa, la persona no es la misma. Está como con, ustedes lo han vivido porque yo también lo he vivido, está llena de angustia, de que ahora qué hago, qué tribulación, no ve puertas por donde salir, se siente en momentos en que uno se siente desesperado diciendo, ¿y ahora qué hago? Pero el Señor en su palabra, en el Salmo 147, nos dice que Él venda los corazones heridos y que sana los corazones heridos y vendas y sus heridas. Perdón, sana los corazones destrozados y que venda sus heridas. Vean, el Señor está en todas y Él también en su palabra nos deja consuelo para cuando tenemos el corazón destrozado. También hace que los abatidos vuelvan los ojos a Dios. ¿Por qué? Porque al leer uno los salmos se da cuenta que no está solito, se da cuenta que, que no, que hay que seguir adelante, que las fuerzas las da Dios, de que uno con el Señor todo lo puede, que si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Son una fortaleza y una delicia para los momentos de prueba y de dolor. Ahora, también aumentan la fe, o sea, la fe se renueva, como por ejemplo en el Salmo 121. Ay, este salmo es una delicia. Hay que hacerlo siempre en las mañanas poniéndole al Señor el día y pidiendo la protección de la familia, la protección nuestra. Que si mal no recuerdo un pedacito, dice así: dirijo la mirada hacia los cerros en busca de socorro. Mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Esto lo hacían los antiguos peregrinos que iban a Jerusalén. Iban cruzando aquel desierto solitario y había veces los asaltaban, pero ellos cuando recordaban este salmo nada les pasaba, llegaban con bien. Nosotros cuando vamos al trabajo, yo antes iba y ahora no, pero cuando la gente va al trabajo le da miedo que los asalten, le da miedo de que hoy en día balaceras por todo lado, les da miedo de muchos peligros, de muchas cosas. Por eso hay que hacer el salmo en la mañana, para que el Señor lo proteja, lo lleve y lo traiga con bien a uno, lo lleve al trabajo y lo traiga con bien a la casa. Hay que hacerlo siempre para que el Señor sea nuestra fortaleza, nuestra compañía y que en todo momento esté con nosotros. Ahora, renace la esperanza, porque para que haya esperanza en nosotros, tenemos que tener fe, porque si yo no tengo fe, ¿cómo voy a esperar algo? Tengo primero que creer, y si yo creo en Dios, como son ustedes, y por ejemplo yo, uno sabe que Dios está, que lo protege, uno tiene aquella confianza, aquella esperanza de que uno no está solito. Entonces es muy importante. Entre más fe tengamos, más esperanza vamos a tener. Eso es muy importante. Y la fe, tenemos fe, Señor, pero aumenta nuestra fe. Y el Señor que nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a los montes muévanse y se moverían. ¿Qué pasa con nosotros? Decimos que tenemos fe, pero no creemos. Entonces debemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe
que confiemos más en Él y que tengamos esa esperanza firme de que Dios nos cuida, nos protege, que está con nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora, nos libra también cuando estamos de la frustración, cuando estamos decaídos, cuando sentimos que no podemos. A veces nos ponemos decaídos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros estemos siempre confiando en Él para que no estemos frustrados. También nos dan alivio, los salmos dan alivio y consuelo a nuestras almas. Hay veces el alma de nosotros está muy triste y los salmos nos enseñan, al menos ustedes saben que la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Y entonces David, él oraba por el alma de él. Y ahí nos enseña que nosotros debemos de aprender, si el alma está asustada, buscar un salmito para que se conforte. Por ejemplo, cuando hay un temblor, cuando vemos un gran incendio, cuando oímos de una balacera o tal vez nos ha tocado hasta estar ahí cerca, nos asustamos, sentimos que como que algo nos aprieta el pecho, sentimos susto, angustia. Ahí la que está asustada es el alma. Entonces hay que decirle, alma mía, recobra la calma, que el Señor está contigo. Alma mía, recobra la paz, que el Señor escucha tu voz. Estos salmos los dejó escritos David y David le hablaba a su alma. Nosotros debemos de aprender también que en momentos de angustia, que en momentos de susto, que en momentos en que no sabemos qué hacer, debemos de hablarle a nuestra alma y decirle que confíe en el Señor. Es muy importante, vean, les voy a dar unos salmitos que son muy buenos para cuando estamos pasando esos momentos difíciles. Por ejemplo, el Salmo 42, apúntenlo ahí, cuando ustedes sienten que como por dentro que les tiembla, no sabe uno si es el corazón o qué, que hasta siente uno mucho miedo, hay que orar el Salmo 42. También el Salmo 62, el versículo 2 y 3. Y el 63. Estos salmos son para darle paz, fortaleza y consuelo a nuestras almas, porque a veces el alma gime en nosotros, está asustada, tiene miedo, se pone triste, porque en el alma hay alegría, hay gozo, hay angustia, y ahí cuando a nosotros nos pasa algo ya se asusta. Vamos hoy a comentar un salmo muy bello, pero muy bello, que es el Salmo 103. Este salmo fue escrito por David y bendice y exalta a Dios e insta a los ángeles y a las obras de la creación a unirse a Dios en alabanza. Vea qué lindo. Dice también en este salmo, el Señor te colma de bendición. El presente salmo, este salmito, el 103, es maravilloso. Son solo bendiciones. Oigan lo que dice. El presente salmo mira a Dios, al hombre y a la misericordia de Dios para el hombre. De estas tres miradas nace la alabanza. Esto escrito por David. Vamos a empezar con el salmo. Vamos a ir despacito, comentando versículos poquito a poquito. Perdón, dice el versículo 2. Alma mía, bendice al Señor, alaba de corazón su santo nombre. Sí, alma mía, bendice al Señor y no olvides tantos beneficios de su mano. Aquí vemos a David indicándole a su alma, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra alma, a su alma que alabara y bendijera al Señor de todo corazón y que no se olvidara, ojo a esto,
y que no se olvidara los beneficios que Dios, los tantos beneficios que Dios le daba. ¿Cuáles son los beneficios que nos da Dios? El perdón de nuestros pecados, que nos perdona ese montón de pecados que en nuestra vida y en nuestro vivir hay. Por eso tenemos que pedir perdón y Dios está dispuesto siempre a perdonarnos. El perdón de los pecados, el ser sanados espiritual como físicamente. Recordemos que nosotros somos el cuerpito que tenemos y también nuestro interior. Y hay veces que la gente está enferma en su interior, vive amargada, vive triste, nada ve bonito, de todo se queja, por todo se lamenta. Y no hay nada de alegría ni de gozo en esas personas. Y a veces terminan hasta enfermas. Y esa enfermedad vino por los pecados que no se han pedido perdón. Por eso dice ser sanados física como interiormente. Por liberarnos de la muerte del pecado. Porque cuando uno está en pecado, está en muerte espiritual. Vean qué cosa más linda. Vamos con él. Ahora con el versículo 3 y 4, donde aquí nos reafirma este salmo. Él perdona tus pecados y sana tus dolencias. Qué lindo. Él te salva de la tumba y te llena de bondad y de gracia. Lo que hablábamos antes, cuando la persona interiormente, en su interior, vive en pecado y no quiere arrepentirse y no quiere confesarse, está como muerta en vida, porque en él no hay gracia de Dios ni nada, porque está viviendo de acuerdo al pecado. Qué importante que es esto. Vamos ahora, esto lo vamos a reafirmar, este versículo 3 y 4, con Deuteronomio 32, 19. Vean lo que nos dice aquí el Señor. Vean ahora que yo, solo yo soy y que no hay más Dios que yo. Yo doy la muerte y doy la vida. Yo hiero y soy yo mismo el que sano. Y no hay alguien que se libre de mi mano. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que Él es Dios, que Él es el grande y que también en Él está la vida y la muerte, que Él hiere y que Él mismo es el que sana, que no hay nadie que los libremos de su mano. Ahí nos está diciendo el Señor que si yo veo que estoy en pecado y que soy consciente, debo de ir a confesarme, pedirle de todo corazón perdón al Señor, ponerme en paz con Él, porque dice que nadie se libra de la mano de Él, porque es un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede. Vamos a comentar ahora el versículo 5 de este salmo. Dice, te colma de bienes en la vida y como el águila renueva tu juventud. Que el Señor nos da de todo. En primer lugar, nos da el don de la vida, que si tenemos vida, podemos alabarlo, bendecirlo, darle gracias, glorificarlo, reconocer que Él es Dios, reconocer que Él es grande, reconocer que todo lo que hace es para bien nuestro. Y además de eso, mire, que una camita para dormir, que una cobijita para que en la noche no pasemos fríos, que el platito de comida, que la ropita, que el trabajo, que una mamá que nos ama montones, que un papá que ni se diga, que unos hermanos con quien compartir, que Dios nos da de todo y en abundancia, porque cuando la persona está con Él, el Señor vela que no le falte nada. Y lo que hablábamos antes también aquí, que cuando una persona está cansada, esa persona vuelve a tomar nuevas fuerzas, toma las fuerzas, se renuevan las fuerzas de la juventud y también es bendecida por Dios. Es cierto que envejecemos con el tiempo, pero menos rápido que si no estamos cerquita de Él.
¿Por qué? Porque nuestro espíritu está alegre, confiando en Dios, apegadito a Dios, con Él. Y cuando Dios está con uno, la vida y todo es diferente. Por eso, a vivir bien pegaditos del Señor, porque ahí están las bendiciones. Ahora vamos, esto también lo vamos a reforzar con esta cita de Isaías 40 del 29 al 31, hablando de que el Señor renueva nuestras fuerzas. Vea lo que dice aquí. Él da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Los jóvenes se cansan y se fatigan, y hasta pueden llegar a caerse, pero los que esperan en Yahvé sentirán que se les renuevan las fuerzas y que les crecen alas como de águila. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Vea las maravillas y las promesas que Dios nos da si estamos pegaditos a Él, si nosotros no nos apartamos del camino de Él. Entonces es importantísimo estar ahí bien juntitos con el Señor. Vamos a comentar ahora los versículos 6, 7 y 8. Dice así el 6. El Señor hace justicia y da la razón a los oprimidos, porque el Señor defiende a los justos, defiende a sus hijos, porque el Señor defiende a los que están oprimidos. Qué belleza saber uno que uno tiene un defensor, que tiene uno que dé la cara por uno, que hable por uno. Eso es maravilloso. Versículo 7. A Moisés le enseñó sus caminos. Claro que le enseñó los caminos a Moisés. Yo no sé si ustedes en Semana Santa han visto la película de los 10 mandamientos, donde Moisés, cuando se dan cuenta que él no era del imperio de los egipcios, digamos, de la corte de los egipcios, que era un israelita más, entonces lo desterraron, el faraón lo desterró, le dio una mochililla ahí con comida y lo mandó al desierto, no solo pensando que ahí iba a morir de frío, de hambre y que lo iban a picar a culebras, escorpiones, bueno, algo terrible. Lo envió, pero Dios lo protegió y Moisés llegó con bien al otro lado del desierto. Pero a la vez, Moisés, al cruzar el desierto, conoció el camino del desierto para después, cuando iba a llevar al pueblo de Egipto, a los hebreos, a la Tierra Santa, supiera por dónde llevarlos en el desierto. Por eso dice, a Moisés le enseñó sus caminos. Es que Dios todo lo que hace es perfecto. Moisés cualquiera diría, lo mandaron al desierto solo, ahí seguro se murió, se iba a morir de hambre, de frío en las noches y todo. No, Dios lo protegió, pero es que le estaba enseñando el camino por donde iba a guiar después al pueblo hebreo. Vean qué interesante esto. También dice que Israel, el pueblo de Israel ha visto sus hazañas y vaya que las ha visto. Cuando estaban en el desierto, que se quejaban porque no tenían pan, Dios les mandó el maná. Que no tenían carne. Después vino una lluvia codornices y tenían carne todos los días. También, cuando cruzaron el Mar Rojo, presenciaron aquella hazaña grandísima de que se abriera el Mar Rojo y ellos pasar por en medio sin siquiera mojarse los pies. Israel ha visto y ha revisto todas las grandezas del Señor, por eso dice, Israel ha visto sus hazañas. El Señor es el 8. El Señor es compasivo y favorable, es lento para enojarse y generoso en perdonar. Es cierto que hay momentos que usted lee la Biblia en que ve que Dios se molesta, pero luego vuelve y vuelve a coger al pueblo, vuelve a jalarlo, vuelve a amarlo. Es lo mismo que hace con nosotros, porque nosotros no somos santos.
Cuando nosotros pecamos, hay cosas que al Señor le chocan, no le gustan. Él nos perdona y luego sigue tendiéndonos la mano y ayudándonos en todo. Por eso es un salmo que dice que mira al hombre, mira a Dios, mira al hombre y la misericordia de Dios con el hombre. Ahora, versículo 9, no siempre está irritado ni el enojo le dura eternamente. O sea, no es que ya él se enojó y nunca más, no. Dios es bueno. No nos trata según nuestros pecados, ni nos da lo merecido de nuestras culpas. Porque es un Dios misericordioso. Es más, Cristo Jesús vino a la tierra y sabe, Él se hizo hombre como nosotros y Él sabe lo que le cuesta a los humanos. Hay veces seguir adelante porque Él lo vivió en su propia carne. Dios es un Dios misericordioso, un Dios que nos ama. Y Cristo Jesús, al ir a la cruz, con su muerte, con su crucifixión, muerte y resurrección, consiguió que fuéramos nosotros los pecadores justificados ante el Padre. Vean qué maravilla. Vamos ahora con el versículo 11, que dice así. Este salmo es una maravilla. Yo les voy a contar una cosa. Yo lo hago todos los días porque me llena mucho. Me gusta, me siento bendecida y me hace recordar las grandezas del Señor. El 11 dice así: cuando se alza el cielo por encima de la tierra, otro tanto sobresale su amor con los que lo temen. Imaginémonos la distancia de donde estamos nosotros al cielo. Es enorme, pero enorme. Tan así que ahí andan aviones y enorme. Y dice que otro tanto, oiga, otro tanto sobresale su amor con los que lo temen, con los que lo buscan, con los que lo respetan, con la gente que lo ama, con la gente que lo quiere cerquita. Dice que no es de aquí al cielo, sino otro tanto. Ven qué grandeza la de Dios. También nos dice en el 12, cuanto dista el oriente del occidente, tan lejos arroja de nosotros nuestras culpas. Es como decir, la distancia que está de un extremo al otro del globo, de la Tierra, o sea, el globo, desaparecen. Y esto lo confirmamos con Isaías 44:22. Vea lo que nos dice el Señor. He hecho desaparecer tus pecados, porque Él es un Dios de perdón. Como se levanta la neblina y tus faltas, como se deshace una nube. Vuélvete a mí, pues yo te he rescatado. Vuelvo a leerla porque es muy linda. Isaías 44:22. He hecho desaparecer tus pecados, nos dice el Señor, como se levanta la neblina y tus faltas, como se deshace una nube. Vuélvete a mí, pues yo te he rescatado. Vean qué amor más grande del Señor. Y qué alegría le da a uno, porque Dios es perdón, porque Dios es amor. Hay otra parte donde dice que si tus pecados son rojos como la grana, que Él los volverá blancos cual la nieve. Por eso nosotros debemos pedir perdón. Por eso que nosotros tenemos que clamar al cielo misericordia. Qué belleza de salmo. Es que hay que desmenuzarlo, ponernos a ver qué dice cada versículo de ese salmo. Aquí vamos con el versículo 14, que dice: Él sabe de qué barro fuimos hechos. Él recuerda que somos polvo. Recordemos el origen de Adán, que él cogió tierra, la mezcló con agua, hizo barro y formó a Adán. Ese es el origen de nosotros. Y es curioso porque
Cuando uno muere, vuelve a ser polvo porque vuelve a la tierra. No debemos de olvidar eso. La vida del hombre dura lo que la hierba. Ese es el 15. Florece como la flor silvestre, que sobre ella sopla el viento y ya no existe, se ha ido para siempre. Así es, nuestra vida es ligera. No sabemos cuánto vamos a durar. Hay unos que nomasitos recién nacidos mueren. Hay otros que mueren de niños, otros de jóvenes, otros cuando están maduros, otros duran muchos años. No sabemos, por eso dice que somos como la flor silvestre, que sobre nosotros sopla el viento y que ya no estamos. O sea, de un momento a otro ya el Señor, ya nos hemos ido con Él. Dice, Dios es indulgente, pues no solo sabe que somos polvo, sino que lo quiso experimentar en Él mismo al hacerse hombre. Cristo Jesús se hizo hombre y padecer también los sufrimientos, la muerte y hasta la tentación. Cristo vino a identificarse con nosotros, a tener las vivencias que nosotros tenemos, a conocer el sufrimiento, el frío, el calor, el hambre, el sueño. Él se hizo humano. Vamos ahora con los versículos 17, 18 y 19. Dice así. Ojo a este versículo que es una maravilla. El 17 dice así. En cambio permanece la misericordia del Señor. Dispuso su salvación para los hijos de tus hijos. ¿Y cuáles son los hijos de nuestros hijos? Para los nietos. Oigámoslo bien. Dispuso su salvación para los hijos de tus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de nuestros hijos? Pues nuestros nietos. Dice que el Señor dispuso, o sea, dispuso la salvación de nuestros nietos. ¡Qué maravilla! A mí esto me da una alegría porque yo tengo un nieto. Entonces yo le digo, gracias Señor, porque pusiste la salvación de tu hijo, mi nieto. Es que fue una alegría encontrarme esto, porque aquí hay bendición hasta para nuestros nietos. Vamos con el 18. Para los que son fieles a su alianza, que recuerdan sus mandatos y los cumplen. Ojo, aquí hay un requisito. Para los que son fieles a su alianza, a las cosas que Dios manda, a los mandamientos, a los consejos que Él nos da en la Biblia, a las enseñanzas. Tenemos que ser fieles, no es decir, hoy sí y mañana no. No, nosotros debemos de ser fieles, pedirle esa gracia al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, que siempre seamos fieles, que todos los días oremos, que todos los días lo busquemos. Tenemos que ser fieles, porque aquí lo dice, para los que son fieles a su alianza, que recuerdan sus mandatos y los cumplen. No es andar ahí por la vida haciendo lo que a mí me da la gana, no, sino acordándonos siempre que hay un Dios que nos está cuidando, que también nos ve. ¿Y por qué no? Cuando uno va a hacer algo, decirle, Señor, ¿te parece esto? ¿Te parece lo otro? Que Él nos va a guiar. Ojo, este versículo, el 19. Vean lo que dice. El Señor tiene su propio trono en el cielo y de lo alto gobierna el universo. Veamos esto. Él tiene el trono en el cielo y desde lo alto gobierna el universo. Es que vean, gobernar el universo no es jugando. Dígame cuándo se ha caído la luna o cuándo se ha caído el sol o cuál mañana no ha amanecido, a pesar de que dicen que el sol algún día ya no existirá. Pero es que Dios mantener el equilibrio de los planetas para que ninguno se caiga o se suba más que otro. Las estrellas, las nubes cargadas de agua para que luego haya lluvia. Ese es Dios. Ese es Dios.
Por eso dice, el Señor tiene su trono en el cielo y de lo alto gobierna el universo. Y vaya gobierno. Y no nos olvidemos que la tierra también está en el universo. Aquí donde vivimos. ¿Qué tal que la tierra un día, que el Señor se olvida de mantener eso y que se va un día? No, 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 el Señor la cuida, la protege, igual que protege a la luna, a Júpiter, a Saturno, a todos, las galaxias, todo. Es que Dios tiene un poder que nosotros, si acaso, habremos visto así, como el puntito de un alfiler, es enorme. Valoremos lo que es Dios, démosle gracias por todo. Ahora vamos con los versículos 20, 21 y 22, que ya son los últimos. Mira lo que dice el 20. Que bendigan al Señor todos sus ángeles, sus poderosos servidores, siempre atentos a su palabra. Ojo a esto. Los ángeles están esperando y están atentos a lo que Dios mande, porque aquí en la tierra yo he oído gentes que dice, yo le voy a pedir al arcángel tal que venga, le voy a pedir al otro acá, le voy a pedir allá. No, la Biblia no dice eso. Dice que el único que puede dar órdenes y decir que hagan es Dios y únicamente, no eso que uno pide, porque hoy en día hay una teoría que se llama angeología y eso no es de Dios, porque le damos la palabra, que bendigan al Señor todos sus ángeles, sus poderosos servidores, siempre atentos a su palabra, porque cuando Dios da una orden, ellos inmediatamente la cumplen. Sigamos con el 21. Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus poderosos servidores encargados de sus órdenes. Los ejércitos de Dios también son servidores del Señor y encargados de cumplir las órdenes del Señor. Vamos con el 22. Que todas las criaturas bendigan al Señor en todos los lugares de su dominio. Alma mía, bendice tú al Señor. O sea, que estemos donde estemos nosotros, en la casa, en el trabajo, en el bus, de paseo, de viaje, en misa, donde sea, en cualquier lugar que estemos, dice que bendigamos al Señor. Y de último le vuelve David en este salmo a decir a nuestra alma, alma mía, bendice tú al Señor. Veamos un detallito. Este salmo empieza con alabanza y termina con alabanza. Y también empieza diciéndole al Señor, diciéndole a nuestras almas que bendigan al Señor, y termina diciendo lo mismo, alma mía, bendice tú al Señor. Oren con este salmo, bendigan al Señor con este salmo. ¿Por qué? Porque este salmo es grande, habla de la misericordia que nos tiene, del perdón de los pecados, que cura nuestras dolencias, que nos da nuestras nuevas fuerzas, que Dios siempre nos protege, que nos ama tanto, tanto como la distancia que hay de aquí al cielo y otro tanto. Dice que perdona nuestros pecados, que también que nuestros nietos, hasta hablan nuestros nietos. Este salmo es una maravilla, no se pierdan de estarlo leyendo. Y también nos dice que le debemos de hablar a nuestra alma para para que nuestras almas bendigan al Señor. Vamos ahora a hablar de las bendiciones. Los salmos son bendiciones, pero vamos a ver aquí un poquito detalladamente qué es una bendición. Bendición es una bendición, es un regalo de Dios. Bendecir es el buen decir, decir cosas buenas. Los hijos de Dios, los que nos creemos en Cristo Jesús, no debemos de maldecir. Lo que debemos de hacer es bendecir. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios maldiga? No, debemos de bendecir, aunque no entendamos. Cuando Dios nos bendice, nos regala
puede ser la sanidad de de nuestra alma o la sanidad de nuestro cuerpo. También nos libera de situaciones difíciles, nos bendice dándonos dones, carismas, haciéndonos fuertes, dándonos prosperidad y muchas cosas más. Vean qué cosa más linda que son las bendiciones. Además, nos da bienes materiales por añadidura, como dice Mateo 6:33, que dice, busquen primero el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Si buscamos a Dios, automáticamente vamos a tener bendiciones. Ahora, un detallito muy importante. El que bendice es bendecido por Dios inmediatamente. Por eso siempre hay que bendecir, por eso siempre hay que alabar, por eso siempre hay que engrandecer a Dios. Vamos a leer una bendición que hay en la Biblia para nosotros. Y esa bendición, hay muchas, muchas, pero esta me llamó la atención, que está en el Salmo 115, del versículo 12 al 16. Vean qué lindo lo que dice aquí, porque el Señor nos ama y nos bendice acá desde la mañana hasta la noche. Si estamos con Él, si lo buscamos, si estamos pegaditos a Él. Vean lo que el Señor nos bendice en el Salmo 115, del 12 al 16. El Señor se acuerda de nosotros y nos dará su bendición. O sea, el Señor no nos tiene en el olvido. El Señor no es eso que nunca se acuerda de nosotros, no. Y dice que nos dará su bendición. Bendecirá al pueblo de Israel. Bendecirá a la familia de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor. Y nosotros tememos al Señor, lo respetamos, lo amamos, queremos hacer su santa voluntad. A los pequeños y a los grandes. O sea, el Señor a todos nos bendice. Que el Señor los multiplique a ustedes y a sus hijos. Qué lindo. Sean ustedes benditos del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, pero la tierra la ha dado a los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este salmo es tan confortante. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, Dios no, conmigo no. No, no, no. Yo no le oro porque a mí nunca me oye ni nada. No, 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 yo no. Y le dicen a uno, ore por mí porque usted sí lo oye, pero a mí no. Pero este salmo deberían de leerlo, porque el Señor aquí nos dice, el Señor se acuerda de nosotros, ya no nos echó al olvido, ¿no? Y nos dará su bendición. Y aquí dice que bendicirá al pueblo de Israel, a la familia de Aarón, a los que temen al Señor, a los pequeños y a los grandes, que también yo le agregaría, el Señor bendecirá y bendice nuestras familias. Que el Señor lo multiplica a ustedes y a sus hijos. Sean ustedes benditos del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ay, qué lindo. A mí me fascinan los salmos. Yo todos los días leo varios salmos porque me confortan, me llenan mucho. También vamos a ver algunas bendiciones que están en la Biblia. Por ejemplo, en Gálatas 3:9, vean qué bendición más bonita. De modo que los que toman el camino de la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Recordemos que para los judíos a Abraham lo llamaban el padre Abraham, porque Abraham tuvo una fe inigualable. Él era un hacendado que tenía ovejas, tierras, de todo. Y un día el Señor se le apareció y le dijo que dejara todo, que lo iba a llevar a una tierra que manaba leche y miel. Y él le creyó de tal forma que tomó unos cuantos rebaños, porque él tenía muchísimos, y se fue
de ambulante, de nómada, viviendo en tiendas de campaña, hoy aquí, mañana allá. Pero por su fe fue llevado a la tierra que emana leche y miel, y también por su fe es que Abraham fue un hombre inigualable. Cuando Dios le pidió la vida de su propio hijo, él lo iba a sacrificar. Y a raíz de eso, cuando Dios vio que de verdad lo iba a sacrificar, el ángel de Dios le dijo que se detuviera, que hiciera el sacrificio con un carnero. Ay, pero después de eso, le dio bendiciones de bendiciones de bendiciones a Abraham. Ojalá ustedes fueran a la parte del Antiguo Testamento y leyeran la vida de Abraham, todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, pero siempre confiando en Dios. Es una vida ejemplar, es una vida maravillosa. Bueno, esta era la charlita que les traía. Que Dios me los bendiga. Oren con los salmos, pónganlos en práctica, porque el salmo libera o unge, bendice, aclara las confusiones, nos llena de Dios. Y también no se olviden que Dios nos ama, que Dios nos bendice, que Dios siempre está con nosotros. No se olviden de eso. Y ojalá lean todos el Salmo 115 del 12 al 16, donde dice que el Señor se acuerda de nosotros y que nos dará su bendición. Que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde. Muchísimas gracias por escucharme. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la Virgencita nos cubra con su manto y que nos deje rogar por nosotros siempre. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.